Muy buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta su casa, un día más. Las mascarillas que tuvimos que utilizar obligatoriamente durante la pandemia nos ayudaron a librarnos del COVID, pero ahora van a ayudar a que la corrupción, los favoritismos y los contratos sin control amiguetes salgan a la luz. Bueno, también van a hacer que haya muchas negociaciones para que en el Partido Socialista, el partido que gobernaba durante la pandemia, tenga que hablar con las demás formaciones políticas para llegar a algún tipo de acuerdo. Recordemos que en ese momento el PSOE, el partido en el gobierno durante la pandemia, presumió de gestión, de aplausos a las 8, de reunirse más que nunca con las comunidades autónomas. Solo faltaba que no lo hubieran hecho en momentos de estados de alarma consecutivos. Bueno, pues ahora va a tener que pactar hasta con el apuntador. Entiéndase apuntador como un exsecretario de organización del Partido Socialista o un exministro y ahora diputado del Grupo Mixto, José Luis Ábalos, persona a la que en febrero echaron del Partido Socialista, pero que quiere mantener esa protección de la que gozan los diputados por si hubiera imputaciones futuras. Y de momento la investigación que más quebraderos de cabeza le está ocasionando la del caso Koldo, que investiga, ya lo saben, esas adjudicaciones a empresas privadas para comprarles mascarillas en los peores momentos de la pandemia. Hay una investigación judicial en curso y ha habido una investigación política que se ha saldado con 2 despidos dentro del ministerio heredado por Óscar Puente. Él ha realizado esa purga tras organizar una auditoría interna que no le ha gustado nada a Ábalos, porque al final lo que están haciendo es señalarle directamente, ¿no? Por lo que tiene que ver con los acuerdos firmados, los contratos con soluciones de gestión a través de puertos del Estado o a través de Adif. Y no solamente eso, también tiene que ver con otro contrato firmado con una empresa valenciana, con Ramina Trans, que era la encargada de distribuir ese material, esas mascarillas, una vez se habían comprado y habían llegado a nuestro país. Una empresa que, tenía bastantes sitios con mucho espacio donde poder almacenar tal cantidad de mascarillas. 8 millones por un lado de mascarillas, 5 por otro. Tenían que poder guardarlas en algún sitio. Y aquí, dentro de esta auditoría, es donde las personas encargadas de hacerla, que las ha designado Óscar Puente, señalan la gestión de José Luis Ábalos. Por eso, esta semana Ábalos ha dicho 2 cosas que son clave, ¿no? La primera, que desde ahora va a votar en conciencia y que ya no será seguidista del PSOE. Vamos, que su voto va a contar más que nunca, viendo que los de Junts tampoco le van a poner las cosas fáciles a Pedro Sánchez. Claro, todo esto lo hace el señor Ábalos porque considera que Puente ejerce de repente de juez y decide quién es culpable e inocente. Y por eso realiza esos 2 despidos de los que llevamos hablando desde hace ya justamente una semana y señala con el dedo a Ábalos. Ábalos ha llegado a decir esta semana en varias entrevistas que ha dado a medios de comunicación que está sustituyendo a la justicia, el ministerio. Primero habrá que dejar hacer a la justicia y luego ya que haya responsabilidades políticas. Pero aquí han querido tomar decisiones antes en este Ejecutivo. Bueno, la segunda cosa que ha recordado esta semana Ábalos, a lo Pepito Grillo, lo hizo ayer concretamente en una entrevista al diario ABC, lo hizo con una pregunta muy sutil, ¿eh? Dijo, ¿por qué Puente no audita las mascarillas que él mismo le compró a un amigo? Anda, es que Puente, que en ese momento la pandemia era alcalde de Valladolid, firmó un contrato para comprar mascarillas por valor de 200.000 euros a un amigo de los de verdad, de los que te invitan a irte de vacaciones con barco incluido, a las Baleares. Bueno, pues hoy el partido de Alberto Núñez Feijóo se suma a lo dicho por Ábalos para pedirle a Puente que se deje de auditar a los demás, que audite también ese contrato que firmó él con su amigo con el que compartió esas vacaciones en Ibiza en septiembre de 2020. Por cierto, primero fue el contrato de las mascarillas, después el viaje con yate. ¿Quién es el amigo? Pues hablamos del empresario Sergio Zaitegui, a quien los ministerios de Economía e Industria en los últimos meses le han dado en forma de subvenciones
casi 9 millones de euros. Esto, bueno, lo pueden encontrar hoy en la prensa, lo publica El Debate, señalando que antes de esa buena relación con Puente, Zaitegi apenas recibió fondos del Estado. Eso llegó más tarde y gracias a la ministra Nadia Calviño y a Reyes Maroto, las titulares de las carteras de Economía e Industria. En total, el empresario recibió, según esta información, 32 ayudas canalizadas a través de la empresa que el expresidente, Batio Wholesale, Sociedad Limitada, y que se dedica a la fabricación, a instalar, al mantenimiento de sistemas para aprovechar energías, aprovechamiento de energías. Y aquí la cronología es importante, porque claro, Puente estuvo en el yate que pagó Zaitegi los días 21 y 22 de septiembre de 2020 y la primera ayuda que se le concede llega una semana después, el día 29 de septiembre. Es una empresa que se había constituido 10 años antes de aquel viaje, pero que no había recibido ninguna ayuda. Y a partir de ese momento, a partir del 29 de septiembre de 2020, una semana después del viaje en yate en Ibiza, es cuando recibe 32 subvenciones de diferentes cuantías, de 400.000 euros, de 1,2 millones de euros, de 600.000, sobre todo en concepto de préstamos, dice El Debate. Préstamos que el Ejecutivo puso en marcha durante la pandemia para ayudar a las pequeñas empresas, para paliar los efectos de la crisis. Y luego también, bueno, en forma de subvenciones. Así que, bueno, por todo ello, en el PP están pidiendo también auditorías en otros ministerios. Fíjense, hasta ahora hablábamos del Ministerio de Sanidad, el que llevaba Salvador Illa en el momento de la pandemia. Pero es que ahora también se habla de estos ministerios, del de Economía y del de Industria, que también habría que hacer nuevas auditorías. Quieren conocer en el Partido Popular la necesidad de los departamentos dirigidos en su momento por Calviño y por Maroto para autorizar esas subvenciones que son millonarias, que fueron millonarias, a un amigo de un alcalde que después se convirtió en ministro. Bueno, es normal que pensemos, y más tras las conclusiones de esa auditoría que ha realizado Óscar Puente en el Ministerio de Transportes, que no se cumplieron con los requisitos mínimos de contratación, es lo que dice esa auditoría, ¿no? Y que esa práctica se pudo copiar en otros ministerios, ¿por qué no? Además, el hecho de que el PSOE apartara rápidamente a Ábalos, cuando nos enteramos en febrero de la investigación que había en curso, y ahora hayan querido desligarse de lo que hizo él en su ministerio, demuestra que no quieren que les salpique nada. Nada de nada. En un otoño que se prevé caliente por nuevas pruebas que puedan aparecer. Por eso, en el PP piden más explicaciones. Y esto, con ese argumento que les acabo de contar, de que no quieren que les salpique nada al Partido Socialista, hoy el portavoz de los populares, Miguel Tellado, en Telecinco, ha hecho esta reflexión. Yo creo que lo que hemos podido comprobar es que hay una estrategia clara para establecer un cortafuegos que responsabilice única y exclusivamente de todo lo ocurrido al señor José Luis Ábalos. Y nosotros tenemos el convencimiento de que si hubo esas irregularidades, desde luego Ábalos no actuaba solo, y yo creo que hay una línea continua entre el señor Koldo, el señor Ábalos y el señor Pedro Sánchez. Y nos tememos que Ábalos va a tirar de la manta, eso es lo que indican sus declaraciones y sus movimientos de las últimas horas. Bueno, no sabemos si Ábalos va a tirar de la manta o no lo va a hacer, porque hay muchos asuntos en los que él ha tenido el barro hasta las cejas, ¿eh? Piensen en la quedada, esa madrugada del 19 al 20 de enero de 2020, con la vicepresidenta de Venezuela, con Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas, en un momento en el que no podía pisar la Unión Europea, pero lo hizo. ¿Hizo una parada en el aeropuerto y ya? No, hizo una parada y quedó con un ministro del gobierno de Pedro Sánchez, con Ábalos. También Koldo estuvo ahí en esa quedada, lo recuerdan, ¿no? También estuvieron rodeados de 12 maletas. Dijo el propio Koldo en la comisión que Delcy Rodríguez, la vicepresidenta del régimen chavista, trajo 6 maletas grandes y 6 pequeñas, de las que se desconoce el contenido. Imágenes hemos podido ver incluso de esa quedada, que las publicó el pasado mes de abril nuestro compañero Fernando Lázaro en el diario El Mundo, en unas imágenes inéditas. De eso también podría dar explicaciones el señor Ábalos,
Hay muchas cosas que ocultar. Y en ese sentido, claro, el PSOE tendría que estar preocupado. Vamos, yo lo estaría, sabiendo que me estoy ganando como enemigo a una de las personas que más información tienen del partido y del gobierno en sí. Otra cosa es que ambas partes tengan con qué chantajearse. Y a lo mejor ahí es donde está la negociación. Pero el caso es que en el gobierno, por lo menos de cara a la galería, aseguran que no están preocupados por la aritmética parlamentaria y por las últimas declaraciones hechas por José Luis Ábalos. Hoy Ángel Víctor Torres, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, ha dicho que está convencido de que Ábalos va a seguir apoyando sus propuestas progresistas. Lo que ha dicho es que no se le dé por sentado que va a llevar su apoyo. Conocemos a José Luis Ábalos y bueno, yo estoy convencido que seguirá apoyando y defendiendo propuestas progresistas de defensa del estado del bienestar, de los pilares de la vivienda, de la igualdad, de la generación de empleo. Bueno, está muy bien, hay que ver siempre el vaso medio lleno. El problema es que ya nos creemos más bien poco del discurso gubernamental. Y bueno, ¿hasta qué punto nos tenemos que creer, ¿no?, lo que dice de que no están preocupados? Bueno, podemos pensar todo lo contrario por la cantidad de contradicciones, ¿no? Pero nuestro deber es analizar cómo está el panorama. A todo esto hay que sumarle también un frente abierto por el propio Ábalos, y ahora, de hecho, la Fiscalía Provincial de Madrid le ha venido a dar la razón presentando una denuncia después de la petición que ha hecho el propio Ábalos para que se investigue una presunta comisión de un delito de revelación de secretos y otro de omisión del deber de perseguir ilícitos por el caso Koldo. Porque claro, esto es un escrito que presentó Ábalos el pasado 24 de julio y que, claro, lo que denuncia es que había documentación dentro del caso Koldo que le afectaba a él, con correos, con direcciones, pero él no está imputado y de repente esa información ha salido a la luz. Y lo que está acusando es al Ministerio del Interior, está involucrándolo a Grande Marlaska, ¿no? Ya sea por acción o por omisión. ¿Cómo se han filtrado esos datos, ¿no? Hay muchos datos que son sensibles, la dirección de su casa, por ejemplo, o correos electrónicos que le fueron enviados durante su etapa como ministro. Y ahí también tienen otro frente abierto con Ábalos. Alertamos a todos los que escucháis en bucle vuestra canción favorita de una finísima línea. Esa que está entre no poder dejar de escuchar esa canción y no poder volver a escucharla. Finísima línea que también está cuando dudas entre darte lo que te apetece o cualquier otra cosa. Finísimas de Campofrío. Saber disfrutar, que nada nos lo quite. Pero bueno, como dice Ángel Víctor Torres, aquí piensan que no va a haber ningún problema tampoco parlamentario. Este es uno de los asuntos cruciales de los que tendremos que estar pendientes a partir de este próximo mes de septiembre también. Y cambiamos de asunto porque otro de los temas que nos están ocupando en los últimos días tiene que ver con la gira africana que ha hecho Pedro Sánchez, ¿no? Y si algo nos ha quedado claro tras ese viaje a 3 países africanos es que el rumbo de su política migratoria está tan negro como su futuro parlamentario. El gobierno ha pasado de llamar a las masas a que vengan a nuestro país, porque las necesitamos para mantener el estado de bienestar, a hablar de deportaciones, no con esta palabra concreta que utiliza la derecha, claro, sino hablando de retornos. Aquí cada uno utiliza el neologismo que quiere. Bueno, y en esta maraña discursiva, en la que ya no sabemos si votar a Sánchez es votar a Feijóo o es votar a Abascal en esa materia, hoy han aparecido una serie de ministros para dar la cara, ¿no? ¿Y qué creen ustedes que han dicho? ¿Podríamos esperar un nuevo cambio de opinión? Pero no. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, se ha dedicado a hacer una serie de afirmaciones que son mentira. La primera es decir que su política migratoria está clarísima. Y yo creo que en este viaje del presidente del Gobierno ha quedado todavía más claro lo que era una política que todos los españoles conocen, que lo que busca es trabajar estrechamente con nuestros socios, como llevamos años haciéndolo, para luchar contra las mafias que trafican con seres humanos. Bueno, está clarísimo, ¿eh? Bueno, Sánchez hizo alusión a las mafias en Gambia y en Senegal. Eso sí, solamente después de alentar la llegada a nuestro país del tema de la inmigración circular, para que vinieran 250.000 personas cada año, que es el primer discurso que envió y desde Mauritania, su primera parada.
Después ya llegó el discurso en el que hizo una pequeña alusión a las mafias, ¿eh? Tampoco es que hiciera una férrea defensa de cómo hay que combatirlas. Bueno, de hecho, el argumento más sólido en esta dirección que hizo Sánchez fue el de las deportaciones, cuando dijo que es imprescindible, esto es textual, lo recordamos, imprescindible el retorno de quienes han llegado a España irregularmente, principalmente porque este retorno, dijo, traslada un mensaje desincentivador nítido y claro y contundente a las mafias y a quienes se ponen en sus manos. Así que lo que hace Álvarez es decir, nuestra política migratoria es firme, ha quedado clara y el punto principal es luchar contra las mafias. Pues no, señor. Eso es lo que está diciendo usted ahora, una vez ya ha pasado la gira, una vez que se ha montado todo este lío donde las personas que están más a la izquierda que ustedes les están poniendo a caldo. Yolanda Díaz, Ione Belarra, Irene Montero, por ese giro en el discurso que ha pasado de las puertas abiertas a las deportaciones. Hay mucha diferencia, muchísima. Y acorralados por sus propias contradicciones, otra ministra ha salido en defensa de la política migratoria gubernamental. Lo que está diciendo el presidente es que hay que abordar también el problema en origen. Por eso ha ido precisamente a esos países en los que tienen problemas de mafias, etcétera, que efectivamente hay que abordar. Eso es lo que ha dicho el presidente. Yo creo que el presidente ha ido precisamente a solucionar los problemas donde se plantean. Pero estamos, como digo, pensando en solidaridad y estamos ofreciendo respuestas de solidaridad para todos los territorios, especialmente para Canarias. Era la ministra de Igualdad, Ana Redondo, a la que escuchábamos, ¿eh? Fíjense cómo va modificando el discurso. No. Que Sánchez lo que quiere es combatir las mafias. Pero nosotros somos solidarios. Queremos responder con humanidad, somos humanos. Una cosa no quita la otra, señora Redondo, ¿eh? Nos quieren tomar por tontos porque no quieren reconocer que han endurecido su discurso contra la inmigración irregular. Y para que parezca que lo que defiende el PSOE ahora no tiene absolutamente nada que ver con lo que defienden el PP o Vox, Álvarez ha arremetido contra ellos. Yo creo que lo que ocurre es que el Partido Popular y el señor Feijóo están en una huida tras las posiciones más xenófobas de Vox y de la extrema derecha. De hecho, yo creo que ya las han abrazado abiertamente y son exactamente las mismas. Claro, el problema es que ahora coinciden en algunos puntos sobre qué hacer con la inmigración ilegal. Coinciden con el PP y con Vox. El giro de Sánchez, fíjense, pidiendo deportaciones, está, sin embargo, en línea con lo que han hecho otros líderes socialdemócratas. Por ejemplo, el canciller alemán, Olaf Scholz, que ha dicho que va a aumentar las deportaciones con órdenes de expulsión. Y además él mismo ha firmado un acuerdo con Reino Unido para combatir las mafias. Pero además, el primer ministro británico, Keir Starmer, ha firmado un tratado de cooperación con otro país, con Francia, con Emmanuel Macron, para luchar contra la inmigración irregular. Fíjense, es que todas las políticas de todos sus colegas van en esa misma dirección. Claro, Sánchez no se iba a quedar solo. Nos ha sorprendido, desde luego, y fíjense cómo intentan recular y jugar al despiste en el gobierno en un día como hoy. Pero ahí están las palabras de Sánchez, en Dakar, el otro día. Hoy, los populares, además, sobre ese cambio en el discurso, han recordado que ya estamos deportando inmigrantes. Esto es lo que ha dicho Paloma Martín. Cada año se expulsan a muchos inmigrantes. Hemos conocido los últimos datos. Solo en el primer trimestre del 2024 se han expulsado 2.500. Pero no es una medida aislada, sino que es necesario tomar y llevar a cabo distintas acciones. En origen, con el control de fronteras, dotando de más medios y, desde luego, lanzando un mensaje de que la llegada ilegal de inmigrantes tiene consecuencias. Claro, ha hablado la señora Martín de datos de deportaciones solo en el primer trimestre de 2024. Si nos vamos a los datos de la Oficina Estadística Comunitaria de Eurostat, nos cuentan que España ha sido el quinto país de la Unión Europea que más expulsiones de inmigrantes ha efectuado. Por delante de nosotros, el país
europeo que más personas echa, ¿no?, deporta, es Francia. 4.200 en el primer trimestre. Después, Alemania, con 3.900. Le sigue Suecia, con 3.000. Chipre, 2.500. Después vamos nosotros. Claro, esto el gobierno no lo cuenta. No lo cuenta con claridad. No quiere que se sepa. Aunque bien hemos visto este pasado fin de semana del domingo, ante la entrada masiva a nado de inmigrantes en Ceuta, como hasta la delegada de gobierno ha explicado que en caliente hemos devuelto a 500. Claro. No es lo mismo, explicarlo en un momento de máxima urgencia que así, en mitad del año y en cualquier otro, en otra circunstancia, Y por cierto, es curioso, esto no lo hemos destacado, cómo han salido en tromba ese ejército de ministros hoy para aclarar o para emborronar aún más las palabras de Sánchez en Dakar, Álvarez, Redondo, Robles, a la que ahora vamos a escuchar, y también Ángel Víctor Torres. Nunca ha hablado el presidente del gobierno de deportaciones masivas, solo ha dicho el Partido Popular. No, ni el PSOE, ni el presidente del gobierno, ni el secretario general del Partido Socialista. Lo que ha dicho es que la inmigración irregular lleva consigo también devoluciones. Basta con que vayan ustedes a los datos. En los años 2005, 2006, 2007 hubo también un repunte migratorio muy importante, pero le dábamos una respuesta digna, una respuesta humanitaria, una respuesta defendiendo el derecho internacional, los valores de los derechos humanos. Que no sabemos entonces a qué se está refiriendo a Ángel Víctor Torres. Le dábamos una respuesta digna. Pero si además estamos cooperando ahora con estos países a los que ha acudido Pedro Sánchez, ayudándoles con más policía, le ha dado las gracias a la Guardia Civil en Gambia en su segunda parada por intentar evitar que salgan cayucos, caminen nuestras costas, que esos cayucos acaban en muertes y en enriquecimiento para las mafias. Pero se necesita más ayuda, claro, cooperación con las fuerzas y cuerpos de seguridad de aquellos países, ¿no? Claro, y otra cosa curiosa que hace Ángel Víctor Torres, hace una distinción entre, no es lo mismo hablar de deportaciones que de deportaciones masivas, ¿no? ¿A partir de qué número se consideran masivas? Bueno, a mí esto me parece agotador, irresponsable e hipócrita, Hacer política de Estado en materia migratoria en este país, donde estamos en el y tú más cada 5 minutos y donde no hay voluntad real de gobernar por el bien de los ciudadanos, es que es imposible. Es imposible. En el PP, sin embargo, dicen, no nos cerramos a hablar con los socialistas, pero tienen que querer hablar también de nuestras propuestas. Claro, esta semana Félix Bolaños y José Manuel Álvarez, entre otros, se han metido con el PP, les han llamado xenófobos por hablar del control férreo en las fronteras y por hablar de deportaciones, retornos, según Sánchez. Así que están sorprendidos en el PP con el PSOE. No se explican qué ha ocurrido, porque hasta ahora nunca habían hablado de expulsar inmigrantes. Aún así, lo consideran el camino correcto. Es lo que afirman fuentes populares de la cúpula nacional, lo que publican y podemos leer ahora también en El Confidencial. Así que no se cierran a hablar. Maite Loureiro, buenas tardes. Buenas tardes. El PP aprovecha los bandazos de Pedro Sánchez para reivindicar el discurso que han mantenido estos días de pedir que se frene la inmigración irregular después de proponer un plan que se abren a dialogar con el PSOE, eso sí, solo se acepta sus propuestas. La formación de Feijóo se mantiene en el no a la reforma de la ley de extranjería para el reparto de menas y sigue reclamando más medios para combatir este problema. Si se sigue alimentando la inmigración ilegal, si no tiene consecuencias venir a España, es muy difícil que la migración se pueda producir de forma ordenada. Por lo tanto, tenemos que ser claros. Mientras otros países de la Unión Europea están tomando medidas decisivas, Sánchez está dando bandazos en política migratoria. Feijóo arranca mañana oficialmente el curso político con un acto en Cotobade, en Pontevedra, donde estará acompañado por Alfonso Rueda y dará las claves de cara a la nueva estrategia que se presenta este otoño. Gracias, Maite. De todo ello le daremos cuenta a partir de la próxima semana cuando empiece la nueva temporada en Es Radio y vuelven Federico Jiménez de los Santos, Luis Herrero y Dieter Brandau. Pero miren, y así finalizamos ya con este repaso informativo. La mini gira africana de Sánchez le debe estar dando un buen quebradero de cabeza al gobierno, ¿En qué lío se han metido? Hemos visto el culmen de los bandazos argumentales. ¿A qué se debe?
a un toque de atención de la Unión Europea, porque hemos visto lo que hacen otros líderes socialdemócratas en Europa, para que sigan la misma senda, o se debe a la improvisación? Rubén Fernández. En Moncloa lo niegan, dicen que los discursos estaban preparados desde hace días. Un viaje de este tipo y estas características no se improvisa, señalan fuentes del Ejecutivo, mientras culpan al Partido Popular por, dicen, usar un tema tan sensible como la inmigración. Margarita Robles. A mí lo que me parece inaceptable por parte del Partido Popular, que en un tema que es claramente de Estado, en un tema que tiene implicaciones de valores humanitarios, de valores económicos, de lucha contra el terrorismo, y pueda tratar de sacar tajadas, si se me permite la expresión, y hacer política en esta materia. Queda por ver si Sánchez se resarce de este fracaso con la gira en China. Parte el 7 de septiembre y estará hasta el 12. Así que estaba todo planificado. Gracias, Rubén. Estaba todo planificado en Moncloa. No había improvisación en el mensaje. No se ha equivocado Pedro Sánchez. Pero entonces que nos expliquen cómo podemos catalogar las declaraciones que acabamos de escuchar de miembros de su propio Ejecutivo, diciendo que ellos son humanos, solidarios y que la política migratoria está clarísima. Además de que lo único que ha dicho Sánchez es decir que hay que combatir las mafias. Es todo mentira. En casa de Herrero. Es radio. En casa de Herrero. Con Leticia Vaquero. Es radio. Y seguimos contándoles más noticias porque precisamente sobre las desavenencias que hay en materia de inmigración, esto es algo que hizo que Vox quisiera romper con los acuerdos de gobierno en aquellas autonomías en las que estaban gobernando en coalición con el Partido Popular. Hoy hemos conocido que Vox Baleares ha perdido un nuevo diputado. Hablamos de Agustín Buades, que ha anunciado este viernes su marcha del grupo parlamentario después de que el partido a nivel nacional decidiera romper con el gobierno de Marga Proens. Darío Carnicero, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buades ha explicado esta mañana que ha tomado esta decisión ya que entiende que una decisión tomada por la Dirección Nacional del partido perjudica a los ciudadanos de Baleares. Por eso me voy del grupo porque la dirección del grupo parlamentario de Vox no ha sido capaz de criticar, de oponerse a una decisión unilateral y sin razones por las cuales se ha roto un acuerdo donde en ningún sitio se decía que por el motivo de traer menas aquí a Baleares se rompía un pacto. Además, Buades ha criticado que si se rompe un pacto, se rompa por completo, por lo que la presidencia de la Cámara dejaría de ser de Vox. Presidencia que ocupa, por cierto, Gabriel Lesén, que se enfrenta la semana que viene a una propuesta de remoción después de romper una fotografía de Aurora Picornell durante el debate de derogación de la Ley de Memoria Democrática. Buades está a favor de que Lesén abandone el cargo, pero ya ha anunciado que votará en contra de esta medida. Es que el martes hay un pleno para decidir si Lesén se va por un motivo. A ese motivo yo digo que no, porque para mí es pura demagogia de la izquierda. Finalmente, Buades ha reconocido que abandona el grupo parlamentario de Vox, pero no el partido, ya que, según ha defendido, comparten su ideario. Gracias, Darío, y se lo contábamos ayer. El próximo miércoles, el 4 de septiembre, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, va a comparecer en el Senado para explicar el concierto catalán. Ya saben, la soberanía fiscal negociada con Esquerra Republicana a cambio de investir al socialista Salvador Illa como presidente de Cataluña. Esther Nieto, buenas tardes. Buenas tardes, Leticia. Estaremos pendientes de los detalles que entonces de la ministra, que la semana pasada, como recordamos, negó que se tratase de un concierto económico. Pero hoy los populares ya advierten de que no van a permitir un cupo para Cataluña que genere desigualdad entre autonomías. Así lo ha sugerido en Onda Cero el portavoz y vicesecretario de Cultura del PP, Borja Semper. Oiga, usted no puede definir la financiación de todo el país en base a los intereses de hacer presidente de la comunidad autónoma Salvador Illa, en este caso en Cataluña. No puede alterar la Constitución, no puede alterar la financiación de todos por un interés particular y partidista, por muy legítimo que sea o por muy legítimo que sea, digo, las aspiraciones del Partido Socialista en Cataluña. Hablamos de un cupo, por cierto, que ayer provocó el primer rechazo de una ejecutiva regional socialista, la aragonesa, que no es la única, Esther.
La Ejecutiva Regional del PSOE Aragón, presidida por el expresidente autonómico Javier Lambán, ha acordado por unanimidad su rechazo al acuerdo fiscal pactado entre Esquerra y el PSC. También ha rechazado apoyar la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes sobre esta misma cuestión. Pero la Ejecutiva Regional Socialista de Aragón, como dice, no es la única que se ha opuesto a un concierto económico catalán. También lo han hecho en Extremadura, Castilla-La Mancha y Asturias, donde ya han exhibido públicamente su no a la misma. Es una división interna que no hace más que aumentar. Por este motivo, hoy la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha reclamado unidad a las federaciones autonómicas del PSOE. No creo que en este momento sea lo que se necesita es unidad, lo que se necesita es avanzar y precisamente estamos en un modelo diferente, en un modelo nuevo, en un modelo singular, pero que creo que va a ser bueno para Cataluña y para el resto de España, que es lo importante, porque es un modelo solidario y la solidaridad es la clave del modelo de financiación. Vamos a trabajar en la solidaridad para que los servicios públicos sean mejores, estén mejor financiados en Cataluña y en el resto de España. Nos fijamos ahora en la información económica porque la empresa húngara Magyar Vágon, ya saben, ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que retira su oferta pública de adquisición, su OPA, sobre Talgo. La retira después de que el gobierno de Sánchez vetara la operación y ayer recibiera también el visto bueno de Bruselas a esta decisión. Sin embargo, la empresa húngara no tira la toalla y tiene intención de interponer un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo contra este veto del gobierno de Pedro Sánchez. Los húngaros consideran que la decisión del Ejecutivo de vetar la OPA carece de la más mínima motivación y le produce la más absoluta indefensión. Con este recurso al Supremo instará la nulidad de la decisión adoptada por el Gobierno y además solicitará una indemnización al Estado por los daños y perjuicios causados. Ahora Magyar Vágon tiene un plazo legal de 2 meses para interponer este recurso, que es un periodo en el que la compañía húngara analizará y determinará las actuaciones procedentes para la defensa de sus legítimos intereses, incluyendo la petición de las medidas cautelares. Y en crónica judicial seguimos sufriendo también las consecuencias de la ley del solo sí es sí, cuando Irene Montero estaba al frente del Ministerio de Igualdad, porque continúan las rebajas de penas a agresores más de un año después de la corrección de la norma. El Tribunal Supremo ha confirmado el auto en el que la Audiencia Provincial de Granada rebajó en 5 años la pena de prisión impuesta a un hombre que en la madrugada del 26 de septiembre de 2014 forzó a una mujer tras robarle en plena calle esgrimiendo una navaja de unos 15 centímetros. Según la sentencia, fue la Audiencia de Granada la responsable de enjuiciar el caso, dictando sentencia con una pena de prisión de 12 años al acusado como responsable de un delito de agresión sexual. Recordamos que la ley del solo sí es sí ha provocado ahora rebajas en más de 1.400 condenas por abusos sexuales. Y les contamos ahora también novedades sobre el caso de Daniel Sancho, el español que ha sido condenado este jueves a cadena perpetua en Tailandia por el asesinato premeditado del colombiano Edwin Arrieta. Sancho ya ha abandonado la cárcel en la isla de Koh Samui, donde se encontraba desde que entró en régimen provisional el 7 de agosto de 2023 y ya ha sido trasladado a la prisión de Surat Thani. La cárcel de Surat Thani era una de las 2 posibilidades que se barajaban desde que se supo el veredicto, ya que la de Samui no suele albergar a condenados a más de 15 años de prisión. Tras conocerse el fallo, Sancho pidió al juez quedarse en esta prisión, considerada amable en Tailandia por su baja densidad y su medida de seguridad más laxa. Sin embargo, el nuevo centro penitenciario al que ha sido trasladado es bien distinto. Según el último informe de la Federación Internacional para los Derechos Humanos, Surat Thani acoge a más presos de su capacidad oficial, hay hacinamiento en celdas comunitarias que están mal ventiladas, la comida y el agua es de mala calidad y hay hasta castigos corporales. Y el verano está llegando a su fin y con él el regreso a casa de millones de ciudadanos que están preparados para volver a la rutina. Este fin de semana es uno de los más conflictivos en las carreteras del año porque comienza la operación retorno. La Dirección General de Tráfico prevé desde las 3 de la tarde de hoy hasta la medianoche del domingo, 1 de septiembre, más de 4,7 millones de desplazamientos. Así que vamos a conectar con la DGT para conocer cuál es el estado actual de las carreteras. Sandra Ruiz, buenas tardes. Muy buenas tardes. En estos momentos estamos pendientes de 4 accidentes. Uno en Guipúzcoa en la AP8 en Mendaro, sentido Irún, otro en Madrid, de entrada por la 1 en Lozoyuela, también de salida de Barcelona por la 2 en Montmaneu y un último en Álava en la 1 en Vitoria-Gasteiz, dirección Airum. Al margen de estos incidentes van a encontrar retenciones en Madrid, de salida por la 1 en Circuito del Jarama y La Cabrera y en la A3 en Perales de Tajuña. También en Castellón en la AP7, en Castellón Capital, sentido Valencia, en Murcia en la A30 en el entorno de Espinardo hacia Alicante y ya por último en Guipúzcoa en la 1 en Andoain hacia Villabona.
Mucha precaución en las carreteras. Y seguimos con el relato informativo de la jornada, porque al otro lado del Atlántico la oposición venezolana ha denunciado la persecución que está sufriendo el candidato presidencial Edmundo González Urrutia tras la tercera y última citación de la Fiscalía por la supuesta comisión de varios delitos, entre ellos usurpación de funciones. Siguen adelante los esfuerzos de la oposición por hacer valer los resultados auténticos del pasado 28 de julio y rechazar el fraude del régimen chavista. Gran parte del trabajo se centra en que la comunidad internacional mantiene la presión a la dictadura. Ayer, la líder de la oposición, María Corina Machado, atendió a los medios españoles en una conferencia de prensa en la que respondió varias preguntas. En esta casa, desde los micrófonos de la noche de Dieter, se le preguntó a la líder de Venezuela por los planes que tiene dentro de su hoja de ruta la oposición democrática en el país, y Machado reconoció que no está siendo fácil luchar contra el régimen de Maduro. Por favor, estén pendientes, porque creo que el próximo paso puede ser el allanamiento de su casa, de la casa del presidente electo, en las próximas horas. Y yo quiero ver cómo aquí mundialmente se genera una reacción para que entendamos lo que esto se trata. O sea, invadiendo la casa, la residencia, donde por supuesto él no está, porque está resguardado, al igual que yo. Y el presidente electo tenemos que protegerlo todos. Sepan también que este viernes el presidente de Brasil, Lula da Silva, ha indicado que no reconocerá los resultados electorales de Venezuela hasta que no se presenten las actas, y ha insistido en que Nicolás Maduro tendrá que asumir las consecuencias si eso no ocurre. Y nos fijamos ahora en Estados Unidos, donde Kamala Harris y su candidato a vicepresidente, Tim Walz, han dado su primera entrevista juntos tras haber aceptado la nominación a candidatos por el Partido Demócrata. Esther. Ha sido una entrevista plana con el anuncio de varias propuestas y, como no, pullas a Donald Trump. Harris le recriminaba, de hecho, que el candidato republicano rechazara una mejora de la ley de fronteras porque, según ella, no le beneficiaba políticamente. Creamos un proyecto y Donald Trump se enteró de este proyecto, uno que podría haber mejorado las fronteras. Y como vio que eso no le ayudaría políticamente, obligó a sus congresistas a votar en contra. Se cargó el proyecto de seguridad de fronteras, que hubiera puesto 15.000 agentes más. Además, se le preguntó a Kamala Harris por sus cambios de opiniones en políticas importantes como la mencionada ley de fronteras, la inversión en educación primaria y la guerra en la Franja de Gaza. La demócrata respondía tajantemente. El aspecto más importante y significativo de mi perspectiva y decisiones políticas es que mis valores no han cambiado. Y ahora vamos con la información deportiva. Y ya tenemos la primera lista de Luis de la Fuente después de conseguir la Eurocopa. Guillermo Domínguez, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Leticia? Muy buenas tardes. ¿Qué me pues puedes bien, contar? no tan bien como tú, pero bueno, estamos más o menos. Porque dices que estoy bien. Porque te veo siempre bien, así que... Bueno, muchas gracias. O sea, es un piropo así gratuito. Juro que no te da nada a cambio ni nada. Es que estamos de viernes ya, entonces... Sí, algunos nos vamos de vacaciones también. O sea, yo pensaba que era por eso, por lo que me decías. Pues entonces razón de más, así que me estás dando la razón. Bueno, pues sí, tenemos ya la lista de Luis de la Fuente, esa primera convocatoria del seleccionador español, después de que el equipo nacional consiguiera hace mes y medio la Eurocopa en Berlín. Y las grandes novedades son Mingueza y Pepelu. Se caen por lo demás jugadores como Unai Simón, que está lesionado, Álvaro Morata, que está sancionado, y también respecto a los que jugaron la Eurocopa, Alex Baena, Fermín, Jesús Navas, que renuncia al equipo nacional, Nacho y Mikel Merino. Otros regresos destacados, además de los de esas novedades de Pepelu y Mingueza, pues recordar también que vuelven a la selección jugadores como Robert Sánchez, Pau Torres, Alice García y Jeremy Pino. El caso especial es el de Rodri, el centrocampista del Manchester City, que está sancionado con un partido por esos cánticos que dedicó en la celebración de la selección de Gibraltar es español. No puede jugar el primer partido frente a Serbia, pero en cambio sí lo va a poder hacer frente a Suiza, así que Luis de la Fuente quiere contar con Rodri, que es por otra parte uno de los mejores futbolistas del mundo, sobre todo en esa demarcación de mediocentro o centrocampista. Y una cosa más, Willy, cuéntanos, porque ya estamos en la cuenta atrás para el cierre en el mercado de fichajes. ¿Qué sabemos? ¿Hay algo de última hora? Pues la verdad es que como viene siendo habitual, ¿no?, todas las temporadas, últimas horas frenéticas, se cierra a las 23:59 de esta misma noche, así que pues apenas unas pocas horas, ¿no?, para que se cierre el mercado. Joan Jordán, que llega cedido al Alavés, y luego pues otros nombres propios como Danjuma, que en principio va a jugar cedido en el Girona después de haber firmado un muy buen inicio de temporada con el Villarreal.
Otro que parece que no va a salir finalmente es Dani Ceballos, se va a quedar en el Real Madrid, así que el Betis, que es el club que apostaba por su regreso a Heliópolis 7 temporadas después, iría finalmente por otro viejo conocido como es Giovanni Lo Celso. Y en cuanto al panorama internacional, destacar sobre todo en estas últimas horas el fichaje de Romelu Lukaku, el delantero belga, por el Nápoles para regresar de la mano de Antonio Conte, que lo conoce bien, así que, bueno, pues hay movimientos destacados. En cuanto a los grandes, pues es verdad que el Real Madrid ya ha hecho los deberes, no parece que vaya a haber salidas, finalmente parece que se queda Ceballos, no va a haber en principio, aunque ha estado intentando el fichaje de Amrabat, el Atlético de Madrid, tampoco movimientos en el Barça, así que bueno, pues son más o menos los movimientos más destacados en estas últimas horas del mercado. Pues muchísimas gracias, Guillermo, por contarnos tantas cosas. Un placer y a disfrutar de esas vacaciones más que merecidas. Gracias. En casa de Herrero, Es Radio.